Bienvenidos a la tercera parte del programa sobre Alejandro Magno por el escritor Javier Correa. Después de esto, Alejandro decide ir a la ciudad de Gordium. ¿Por qué quiere ir a la ciudad de Gordium? Porque supuestamente la ciudad de Gordium fue la ciudad donde reinó Midas, este personaje que le pidió a los dioses el poder de convertir en oro todo lo que tocara. La leyenda dice que un campesino de Frigia, o sea, de la actual Turquía, un hombre llamado Gordias, fue elegido rey al entrar con su carro a la ciudad. Y en señal de gratitud, este hombre ató el yugo y la lanza de su carro con un nudo sumamente complicado justo en el templo de Zeus. Era un nudo tal que los principios o los cabos de la cuerda habían quedado ocultos. Y entonces era un nudo dificilísimo de deshacer. Nadie lo había podido deshacer. La profecía decía que quien lograra desatar aquel nudo se iba a convertir en emperador de toda Asia. Este es el famoso nudo gordiano que se volvió símbolo de un problema muy difícil de resolver, de superar. Así, Alejandro Magno llega a la ciudad, se enfrenta al nudo y no lo puede desatar. No lo puede desatar como no se ha podido desatar. Y entonces lo que hace es agarra como, como buen Aquito. No, es que no hay otra explicación para eso. No hay otra manera de ponerlo suavemente, como buen idiota, y agarra y corta el nudo con su espada y dice, ya resolví el nudo gordiano. Pero bueno, era, era Alejandro Magno y pese a que tenía una, una muy buena educación, su ego era mucho mayor que cualquier educación. Ahora vamos a hablar un poquito de Midas. La historia de Midas, el mito de Midas, dice que cuando era rey, albergó y cuidó a un sátiro menor del dios del vino de Dionisio, un sátiro que se llamaba Silenio. Y entonces lo vio medio herido y no sé qué, y le dio cobijo y lo alimentó. Como muestra de gratitud, Dionisio va con Midas y le concede un deseo. Y Midas, a pesar de ser un hombre que tenía grandes riquezas, su avaricia lo lleva a proferir el deseo, a pedir el deseo, de que todo lo que toque se convierta en oro. Dionisio le concede el deseo, advirtiéndole que es un deseo muy malo, que se puede arrepentir de él, pero Midas dice no, está bien. Y al principio, Midas está vuelto loco, tocando todo para que se convierta en oro. Y es así como niño con juguete nuevo. Todo va tocando, los sol, las ramas, los rosales, todos los objetos de palacio. El mismo palacio se hace de oro. En fin, la alegría de este hombre se convierte en tragedia
cuando ve que no puede comer y que no puede beber, ya que la comida y el agua pues, también se convierten en oro. Y la situación pues va escalando y cuando ve a su hijo o a su hija y él está desesperado, la abraza y pácatelas, la convierte también en una estatua dorada. Angustiado, Midas va y le suplica a Dionisio que le retire el don que ya su hija, él, que... Y Dionisio, conmovido, le dice, está bien, te voy a retirar el don. Al fin y al cabo habías hecho una buena obra, así que te lo voy a retirar. Te tienes que ir a bañar al río Pactolo y ahí te vas a purificar. Y ahí se te va a quitar el don, todo. Y así lo hace. Al hacerlo, el toque que convertía las cosas en oro desaparece. Desaparece y según esta leyenda, la arena del río se torna dorada, dorada, dorada. Y al salpicar agua del río sobre la estatua de su hija, esta se vuelve humana nuevamente. Sobre Midas hay otras historias. Una que un dios se enoja porque es juez en un concurso y le deja unas orejas de burro, pero bueno, esas ya son otras cosas. Volviendo a nuestra historia. Darío, lógicamente, ya sabe que Alejandro viene. Ya ha estado reuniendo un ejército menudo para irle a dar en la torre. Junta a más de 100,000 gentes, dice Herodoto, aunque Herodoto también, como historiador póstumo, de por sí Herodoto siempre es medio exagerador. Entonces, sus números pueden o no ser verdaderos. Calculemos con Herodoto que son como 50,000 pelados, que de todas maneras es un mar de gentes. Y entonces, junta estos y va a darle en la torre. La batalla se da en un lugar que se llama Isis y es un cañón geográfico que, por ejemplo, que no permitía la entrada del ejército completo de los persas. Igual que como hicieron los espartanos cuando llegó Jerjes, que se refugian en el paso de las Termópilas. Y entonces aquel ejército enorme tiene que marchar en una fila corta para enfrentar a los espartanos y a los helenos. Y entonces espartanos y helenos ahí les ponen una felpa y matan la cantidad hasta, hasta que un traidor espartano va con Jerjes y le dice, oye, yo sé de una ruta, les da la vuelta y ya les... Así escoge supuestamente Alejandro este terreno para pelear contra Darío III. Comienza la pelea y hay un pequeño riachuelo que hay que librar y lo libran y Alejandro Magno va a la cabeza del regimiento y y Darío, cuando ve que libran el riachuelo y que entra Alejandro Magno con un contingente y que vienen sobre ellos, cuando lo ve le da miedo, se da la media vuelta y empieza a huir de la batalla. Sí, Darío III,
el emperador persa, el rey persa, empieza a huir de la batalla. Y Carlomagno, ¿de dónde salió Carlomagno? Oh. Y Alejandro Magno, cuando lo ve, se va contra él, lo quiere matar y a ver si ahí se acaba todo. Pero este empieza a correr. El ejército persa, al ver que este zacatón va de huida, también toca la retirada y dan por perdida la batalla contra los macedonios. Darío se retira se retira a toda velocidad en el carro que iba jalado por caballos. Y entonces Alejandro lo va persiguiendo y le van acortando la distancia. Y Darío más adelante se encuentra un carro con caballos también más ligero que el que él traía. Y entonces se baja y agarra el otro, que lógicamente es más rápido, y ¡pum! Se logra escapar. Se escapa de la batalla y escapa de Alejandro. Y no para ahí cerquita. El hombre se va y sigue y se va y sigue hasta Mesopotamia. Pero aquí viene uno de los peros. Cuando Darío va a la guerra, Darío va con la seguridad de que va a ganar. Y entonces Darío se lleva su cofrecito de perfumes, su cofrecito de joyas, sus mejores caballitos, algunos vestiditos, ropajes para cambiarse, y además lleva a su esposa, a 2 de sus hijas y a su mamá. Y cuando sale despavorido corriendo, pues las deja a su familia detrás y las pocas pertenencias que llevaba consigo. Su madre, una mujer, Sisigamis, su esposa, de quien se decía, que se llama Estatira, de quien se decía era la mujer más hermosa de Asia. También lo deja, y a 2 de sus hijas. Tenía otro hijo, pero el hijo, por alguna razón, no fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. ¿Qué ganaron? ¿Cuál es el poco o mucho botín que tienen entre pertrechos de guerra, lanzas, lo que sea? Y entre eso se encuentra el cofrecito donde viven los perfumes de Darío. Y se dice que se lo queda y que le entra la afición por perfumarse. Y es el primer griego, el primer heleno que se empieza a perfumar. A partir de este momento empiezan unas cartas de correspondencia, claro que son de correspondencia, empiezan unas cartas entre Darío III y Alejandro Magno. Darío III pidiendo que a ver cómo le hacen, que no sé qué, que no sé cuánto, y Alejandro Magno diciendo, pues aquí te rindes, y San se acabó, y si quieres a tu familia está bien y todo. Y de hecho, Alejandro Magno los trata bien, les da el trato de realeza y los mantiene a salvo e ilesos. Después, una de esas hijas de Darío sería una de sus esposas. Pero bueno, eso es una historia que alcanzaremos. Alejandro empieza a marchar. Después de esta batalla empieza a marchar por la costa hacia Egipto. Y va conquistando, y muchos de los pueblos salen y le dicen, ya ahí muere, pues tú vas a ser eres el nuevo gobernante, ya venciste al zacatón de Darío, y ya le llevan regalos a los embajadores, y dicen, eres bienvenido y tal.
Y así va avanzando hasta que llega a la ciudad de Tiro. Y ahí también los de la ciudad de Tiro mandan a sus embajadores, le ofrecen regalos, le dicen, está bien, aceptamos ser el nuevo vasallá, que ahora tú vas a ser el patrón de esto. Y Alejandro dice, está muy bien, nada más quiero ir al templo de Melkart, que era el dios principal de los tiros, a hacer unos sacrificios. Y entonces los de Tiro dicen que no. Esta ciudad de Tiro tenía una particularidad. Era una ciudad costera, pero tenía una isla a 800 metros de distancia. Tenía un islote. Y ahí en el islote, los de Tiro tenían su capital y estaba este templo ahí metido. Y la habían convertido en una ciudad amurallada, prácticamente inexpugnable. Años atrás, Nabucodonosor, el que fuera rey de Babilonia, había tratado de invadir Tiro. Y los de Tiro dijeron no, y se refugiaron en esta isla y pasaron 13 años. Sí, 13 años. 13 años que era casi el promedio de vida en esos tiempos. 13 años de sitio de la ciudad. Hasta que al final los de Tiro se quedaron medio sin alimento o se cansaron ya de esto y le dijeron, está bien, ya, nos rendimos, vamos a pactar la rendición y ya. Pero Nabucodonosor no pudo tomar el islote de Tiro. Y entonces ahora que viene Alejandro Magno y dice, sí, a ver, no me dejan ir al templo, y le dicen, no, o sea, haz tus sacrificios aquí en la ciudad, en la costa, en el islote, no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que ya una vez en el islote perdieran todo, lógicamente. Y entonces le entra la obstinación a Alejandro Magno y dice, no voy a dejar a mis espaldas una cosa sin conquistar. Y dice, vamos a tratar de conquistar esto. Y empieza el plan. Y empieza el plan, y aquí es donde Aristóteles nuevamente es un baluarte para Alejandro Magno. Les explico por qué. Alejandro Magno fue gracias a Aristóteles, bueno, y a otros de sus maestros, pero principalmente Aristóteles. Fue un soberano cultivado, instruido, inteligente, sí, sí, aunque yo creo que muy soberbio, pero bueno. Y entonces le debe a Aristóteles y a su formación haber leído manuscritos de historiadores antiguos y aprender de ellos y de cosas bélicas. Por ejemplo, había estudiado a Jenofonte y entonces al encontrarse ante este dilema de Tiro, de que está lejos, de que está un islote y hay 800 metros que lo separan, había una historia de Filisto, del siciliano Filisto, que se había hecho durante las campañas militares de Dionisio I de Siracusa. Y entonces peleando contra los cartagineses se había topado con una ciudad muy similar a Tiro,
Se trataba de la ciudad de Motia. Era un enclave situado en una pequeña isla, la cual, la cual tomaron uniéndola con Sicilia. Hicieron una gran lengua de tierra que unía al islote con la isla de Sicilia. Y así tomaron Motia. Siguiendo este ejemplo, Carlomagno le pide a sus ingenieros, al principal que era Díades de Pela, que construyan eso, que construyan un espigón de tierra, una franja de tierra que una a tiro continental con el islote. Para ello, destrozan toda la parte costera de la ciudad. La derruyen, la tiran, la demuelen. Y con eso empiezan a meter todo el material para construir un camino que llegue hasta la isla. Lógicamente, los de la isla de Tiro, al ver esto, pues también empiezan a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, cuando se van en las noches, por ejemplo, mandan a barcos y agarran pusieron unos pilotes y lo estaban rellenando con la tierra en medio. Los pilotes era para que no se perdiera la tierra. Y entonces lo que hacían los de Tiro es que iban con sus barcos, amarraban ahí los pilotes y ¡pum! Jalaban y se iban y en la noche y hacían un merequetengue. Estos tenían que volver a empezar. Lo que más le molestaba a Alejandro es estar perdiendo tiempo con Tiro cuando podría ir a otras cosas o avanzar en su jornada, de invasión. Pero lo que más apuraba era que de alguna manera Darío III se rehiciera y esto le estuviera costando tiempo y le estuviera otorgando tiempo al otro para organizarse. Total, decide no dejar Tiro atrás y empiezan a hacer la lengüeta. Y entonces empiezan a hacer la lengüeta de tierra y para protegerla empiezan a construir un par de torreones, un par de torres. Y en las torres hay gente con flechas, bla, 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 y empiezan a dejar guardias en las noches para que estos no lleguen con sus barcos y se las derrumben. Y poco a poco empiezan a avanzar y avanzar y avanzar. La idea era construir un puente, ¿no? Pues sí, un puente, un camino hecho y derecho que uniera ya la ciudad con el islote. Finalmente, tras muchas cosas técnicas que no voy a decir de la guerra, porque soy de esas personas que realmente odia la guerra, y tampoco estuvo tan interesante la táctica, más bien fue cosa de fuerza. A la mera hora, manda el islote, tiene 2 ensenadas, 2 puertos. Y cuando ya la ven muy seria los de Tiro, empiezan a sacar en las noches agentes. ¿Por qué? Porque eran muchos, no iban a aguantar el sitio de tanto tiempo. Y huyen muchas de las gentes a comunidades vecinas. Se calcula que evacúan como a 2,000 changos. Y entonces ya se quedan los que iban a pelear y ya hay más comida, ya hay más agua y todo. Al final del tiempo, Alejandro
va avanzando, los otros se tratan de defender, pone los dos torreones, las dos torres y las va avanzando también, y ahí se dan de topes hasta que llega finalmente, hasta que llegan a unir el islote con Tiro. Una vez que pasa esto, con las máquinas de guerra, que realmente eran estas cosas que lanzaban piedras, las catapultas, los arietes, cosas como esas, derrotan, destruyen el muro del islote. Y entonces empieza a entrar el ejército macedonio. En el momento en que empieza a entrar el ejército macedonio, esa guerra se acabó. Los heraldos macedonios comienzan a anunciar por las calles que aquellos ciudadanos que se resguarden en los templos, su vida sería respetada. Pero resulta que muy pocos de los tirios se van a los templos. Los otros siguen peleando en la calle, siguen peleando a brazo partido y al final acaban siendo derrotados. Los últimos defensores murieron en el templo que no le permitieron a Alejandro Magno pasar para hacer sacrificios. Y bueno, las consecuencias fueron que eso acabó muy mal para los tirios. Se dice que murieron como 400 macedonios y que murieron 8,000 tirios. Mataron estos a 8,000. 2,000 de estos tirios fueron crucificados a lo largo de kilómetros, desde ahí hasta por la costa, para que se viera que había lo que habían logrado. Y es que esta teoría del terror es la que usan los asaltantes, los secuestradores, los genocidas, todos. O sea, te tratan de espantar mucho más de lo que es. ¿Para qué? Para que te dé miedo y ellos se puedan salir con la suya. Estas tácticas de guerra son las que usó Alejandro. Y al final, sí, lograron vencerlos y lograron tomar Tiro. 7 meses. 7 meses duró el capricho de esto. Y una vez que lo conquistan, entonces sigue el avance hasta rumbo a Egipto. Antes de llegar a Egipto, hubo que tomar Gaza, que también fue sitiada por Alejandro Magno, aunque la empresa en términos de guerra que más le costó a Alejandro Magno en esta conquista del Imperio Persa fue Tiro. Fue Tiro porque estaba muy bien fortificado. Ya de ahí en fuera, de ahí en adelante, el resto fue de bajada. Ya fue mucho más fácil. Tiro resultó ser la piedra en el zapato. Mientras Alejandro viaja a Egipto, Darío se reorganiza, se reagrupa y junta un ejército para ir a pelear contra el invasor. Eso viene a continuación. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida.
Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.